Señor, gracias por esta alabanza. Gracias porque tú nos permites, Señor, magnificar tu nombre, cantarte a ti. Solo tú eres digno, Señor, y queremos adorarte a ti solamente. Ahora enséñanos tu palabra, te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, si pueden abrir sus Biblias, segunda de Pedro. Ya estamos en el capítulo 3, como les mencioné. Ya vamos a terminar esta pequeña carta. Entonces, para hacer un breve resumen de todo lo que hemos estado viendo en esta carta, bueno, la imagen es la imagen de esta carta, la que hemos puesto, dice, ¿no? La advertencia contra los falsos maestros, ¿no? En todo este libro. Entonces, ese ha sido un tema principal, ¿no? De esta carta, que era Pedro deseando realmente que los creyentes tengan mucho cuidado, ¿no? De los falsos maestros. Hay muchos que están alrededor, ¿no? Queriendo engañar con fábulas, queriendo menospreciar la palabra de Dios, queriendo menospreciar las profecías de Dios, ¿no? De su palabra, en cuanto a la venida del Señor, ¿no? Y Pedro advierte, ¿no? Tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, ¿no? Y más bien, para agregar a este tema principal, que es la advertencia contra los falsos maestros, es agregar en cuanto a lo que nos toca a nosotros es a conocer más de Dios, a conocer más de su palabra, ¿no? A conocer más de la palabra de Dios. Eso es lo que también es un ánimo, ¿no? En esta carta de segunda de Pedro. Entonces, en este capítulo 3, que ya lo comenzamos la semana pasada, hablamos acerca de que va a haber burladores en los tiempos finales. Gente que se va a burlar de dónde está la promesa de Jesús que iba a venir. Querían ridiculizar, ¿no? La venida del Señor Jesús. Mencionaban también que Dios no había creado nada por su palabra, ¿no? Y que por lo tanto no iba a haber ningún cambio, no iba a haber ningún juicio por parte de Dios, ya que Él no había tenido nada que ver con la creación. Eso era lo que decían los burladores, las personas que ridiculizan al creyente, ¿no? Como hicieron con Noé también, ¿no? No le creyeron lo que Noé les advirtió, que iba a venir el juicio. Por lo tanto, hoy en día también hay mucha gente, lamentablemente, que no cree que vaya a venir un juicio por parte de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos vimos la semana pasada. Entonces, hoy día, en esta noche, vamos a continuar el capítulo 3, ya para finalizar. Y entramos al versículo 8. Al versículo 8, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Si pueden leerlo conmigo ahí desde sus casas. Dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, Pedro dice, nuevamente usa la palabra amados, ¿no? Para referirse a los creyentes, como amigos, ¿no? Como personas que realmente él ama, él quiere. Y les dice, oh amados, más, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué Pedro está diciendo esto? Porque los burladores que van a haber, que han habido y que en los tiempos finales van a haber también, estas personas que quieren ridiculizar, ¿qué cosa? La venida del Señor Jesucristo. Entonces Pedro quiere dejar en claro esto. Hermanos, no ignoren esto, ¿no? Y le dice que para el Señor
un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? De que lo que a nosotros vemos como que Dios está demorando, como que Dios está tardando, no es más que un poco de tiempo para Dios. Debemos entender que Dios está fuera del tiempo, de que Él no tiene o no ha tenido principio y tampoco tiene fin porque Dios es eterno. Entonces Dios está fuera del tiempo, pero a la vez Dios está en control del tiempo, ¿no? Todas las cosas son cercas y presentes para Dios. Debemos tener en claro esto porque Dios es eterno. Si nosotros vemos desde nuestra perspectiva, en cuanto a que Dios está tardando, que Jesús había advertido que hace 2000 años atrás iba a venir y todavía no viene, nosotros podemos mirar de nuestra perspectiva, ¿no? Que está demorando, ya hay muchas cosas malas en este mundo y nada que con la venida del Señor, ¿no? Pero Dios está fuera del tiempo y Él no está tardando, Él no está demorando. Él tiene todo bajo control. Él va a actuar, Él va a venir, Él va a derramar su juicio en su tiempo. Y hay una frase que Spurgeon dijo. Dice, Dios está en todas partes en el espacio. Y Él está en todas partes del tiempo. Una demostración nuevamente de que Dios es eterno. Claramente dice, ¿no?, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Habla de la eternidad de Dios. Y quiero que vayamos por un momento al libro de Oseas, capítulo 6, Oseas 6. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Nos dice algo interesante, ¿no? Algo importante. Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2. Lo voy a leer, dice: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Tengan en mente esto, lo que acabamos de leer aquí en Segunda de Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Y qué nos dice acá el libro de Oseas? Dice que Dios arrebató, Él nos curará, Él hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí en este libro de Oseas se está hablando de la nación de Israel. Si ustedes pueden recordar, en el año 70 después de Cristo hubo la destrucción de Jerusalén, del templo, ¿no? Entonces todos los judíos fueron dispersados. Y no fue hasta el año 1948 que nuevamente Israel nuevamente viene a ser una nación. Entonces, del año 70 al año 1948, la cantidad de tiempo que ha pasado es casi 2000 años. Y es lo que nos dice el libro de Oseas. Dice, nos dará vida después de 2 días. ¿Y qué hemos leído en Pedro? Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y aquí en Oseas nos dice que en cuanto a Israel, que dará vida después de 2 días. Y así estuvo Israel dispersado casi 2000 años, hasta que en el año 1948
se conformó nuevamente como nación, con su propio, en su propio territorio, ¿no? Y ahí podemos observar cómo es que Dios cumple su palabra, pero a la vez podemos observar un ejemplo de cómo realmente Él observa los días, ¿no? Que para el Señor un día es como 1000 años, ¿no? Entonces para Dios, digamos que todos estos 2000 años que ha pasado, ya estamos en el 2021, para Dios es un corto tiempo en realidad, ¿no? Él es eterno, Él está fuera del tiempo. Entonces Pedro quiere dejar en claro esto, para aquellas personas que se burlan en cuanto a la venida del Señor, ¿por qué está tardando? ¿Por qué está demorando? Ya han pasado 2000 años y nada. Pero Pedro aclara esto, ¿no? Para el Señor, en verdad, no es que haya pasado tanto tiempo. Comparándolo con la eternidad, no ha pasado mucho tiempo. Y el versículo 9 nos va a dar una clara respuesta que a lo que mucha gente piensa, ¿por qué es que Dios está demorando? O de la gente que se burla, ¿no? De la palabra de Dios. ¿Por qué realmente Dios es que está a nuestros ojos demorando? Aquí hay una gran respuesta, ¿no? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Leámoslo, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si te diría que un versículo que te memorices de toda esta pequeña carta, memorízate este. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Porque este es el corazón de Dios. Aquí podemos observar realmente la voluntad de Dios para con el ser humano. Nuevamente lo leo, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios no retarda su promesa. Recordemos primero esto, ¿no? Que cuando Dios hace alguna promesa, Él realmente lo va a cumplir. Y si ha hecho una promesa de que Él va a venir, es porque lo va a hacer. Pero pensar de que está tardando, como algunos tienen ese pensamiento o esa mentalidad de que Dios está demorando, no es así. Acá nos dice en este versículo que Dios es paciente. Y miren lo que dice, ¿no? Dios va a cumplir su palabra según su tiempo, en su tiempo perfecto. A lo que a nosotros nos parezca retraso o que está demorando, simplemente es por la paciencia que Dios tiene con la gente para que así ellos puedan venir al arrepentimiento. Nuevamente lo repito, cualquier retraso a nuestra mentalidad simplemente es dada por la paciencia de Dios. Así más gente puede venir al arrepentimiento y tenga todo el tiempo posible para poder arrepentirse. Eso es lo que dice este versículo. Si el juicio de Dios no viene, si Jesús no está viniendo, es porque Dios está dando tiempo a las personas para que puedan arrepentirse. Él es paciente. Dios está esperando que la gente, que las personas, que los hombres, que las mujeres puedan realmente arrepentirse y venir a Dios. Ese es el corazón de Dios, ¿no? Él es paciente. ¿Por qué no ha venido aún? Porque Él es paciente. Él desea que más gente pueda venir a Él, que más gente pueda arrepentirse.
Ese es el corazón de Dios. Y este versículo te animo a que lo memorices y que lo guardes en tu corazón también, ¿no? Realmente está muy claro aquí el corazón de Dios, ¿no? Si Él no ha venido aún, si aún no ha venido su juicio, es porque Él quiere que la gente se arrepienta. Y está dando todo el tiempo posible para que la gente pueda venir a Él. Quiero leerles algunos versículos que nos muestran un poco más del corazón de Dios. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Si desean lo pueden leer ahí también, ¿no? En la imagen, en la pantalla. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Y si estás apuntando, apunta estos versículos, ¿no? Ezequiel 33, versículo 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice, Dios no quiere la muerte del impío. Lo que Dios quiere es que ellos puedan volverse de su mal camino. Similar a lo que dice acá en 2 de Pedro, ¿no? Lo que Dios desea es que se arrepientan. Esto es lo que Dios desea, ¿no? Que se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos. Si están andando por un camino malo, de pecado, de maldad, de lujuria, de engaño, de robo, de adulterio, que se vuelvan de ese camino, ¿no? Y vengan hacia Dios y caminen por donde realmente Dios manda. También quiero que leamos en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Nos dice esto. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué dice? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere, dice, que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios desea. Nos lo dice también en Pedro. Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. No, que Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda en el infierno, que ninguno sea condenado. Lo que Dios desea es que todos, que cada persona pueda decidir arrepentirse y venir a Él. Eso es lo que Dios desea. Esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos, que puedan conocer la verdad, la palabra de Dios. Este es el corazón de Dios. Un versículo más en Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿no? Nuevamente, esta gracia de Dios ha sido derramada, ha sido mostrada a todos los hombres, ¿no? Para que puedan ser salvos, para que puedan arrepentirse de sus pecados y venir a Dios. Y bueno, Juan 3:16 también, ¿no? Que de tal manera amó Dios
al mundo, para que todo aquel que crea, en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo. Entonces, esto alguien dijo, la única razón por qué Dios no juzga al mundo aún es su paciencia. Es por su paciencia. Y la paciencia de Dios es para salvación. La única razón por la cual Dios no juzga al mundo aún es por su paciencia. Su paciencia es para salvación. Es para que más personas puedan venir a Él. Para que más personas puedan ser salvas. Hombres, mujeres que puedan venir a Dios. Este es el corazón de Dios, ¿no? Imaginémonos esto, ¿no? Alguien se hizo esta pregunta. ¿Qué sería si el Señor habría venido hace 15 años? O hace 5 años, antes que tú seas creyente. Imagínate. Si el Señor habría ya mandado su juicio antes que tú seas creyente, ¿no? Gracias a Dios por su paciencia, que nos dio la oportunidad de poder conocerle, de poder estar en su camino, de poder venir en arrepentimiento delante de Él y poder conocer su verdad. Gracias a Dios de verdad que Él es paciente. Dios nunca está apurado y nunca es demasiado tarde para Él. Es una frase que leí también, ¿no? Pero realmente este es el corazón de Dios, ¿no? Y esto es lo que todos nosotros debemos saber, que la voluntad de Dios para con el ser humano es que el ser humano pueda ser salvo, porque este es el corazón de Dios. Esto es lo que Dios desea, que toda la humanidad sea salva. Pero también debemos saber de que cada persona tiene esa oportunidad de poder escoger, ¿no? De poder decidir. Este es el corazón de Dios y Dios está haciendo todo lo posible para que las personas puedan arrepentirse. Dios está dando todo el tiempo posible para que las personas puedan arrepentirse y venir a Él. Pero sabemos que cada persona tiene que decidir. Dios es paciente, Dios es caballero. Él no va a forzar a nadie a tomar una decisión que uno no quiera tomar, ¿no? Pero debemos saber esto también, de que la persona que decide no arrepentirse, que decide rechazar a Dios, que decide darle la espalda a Dios, a Jesús, está el otro lugar, ¿no? Que es el camino ancho que lleva a la perdición, que lleva al lago de fuego, ¿no? Al castigo. Dios está haciendo todo lo posible para que tú no vayas allá. Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú vayas al infierno. Dios quiere que vayas a su presencia en el cielo. Y está haciendo todo lo posible y te está dando todo el tiempo posible. Pero si tú decides rechazar este perdón de Dios, de que tú puedas venir a Él, lo que te espera si tú lo rechazas es el infierno. Pero déjame decirte nuevamente esto, que Dios realmente desea que tú puedas ser salvo y puedas venir ante Él con un corazón contrito, humillado, arrepentido por todo lo malo que hayas hecho, ¿no? Y Dios quiere perdonarte y Dios quiere darte salvación.
Esto es lo que Dios desea, ¿no? Nuevamente leemos 2 de Pedro, el versículo 9 del capítulo 3. Dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno vaya al infierno, sino que toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos venir a Él con arrepentimiento. Este es el primer paso que podemos dar para acercarnos a Dios, venir a Él en arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, este versículo 10, si bien hemos visto el corazón de Dios, que es para salvación para con toda la humanidad, debemos saber también de que el día del Señor va a venir. El día del Señor vendrá. El día donde Él venga a reinar sobre la tierra y derramar su juicio sobre la tierra y mandar al lago de fuego al diablo, a los demonios y a aquella persona o a aquellas personas que estén practicando el pecado, a los impíos, a los pecadores, ¿no? Ese día va a venir. El día del Señor vendrá. Y en Isaías, ahí lo anoté, Isaías 13:6, nos dice esa frase, ¿no? El día del Señor. Así, el día del Señor hay muchos versículos, ¿no? Cuando el Señor venga a mostrar su juicio sobre el mundo, sobre este mundo caído, sobre este mundo pecador, ¿no? El día del Señor. Ahí lo pueden leer, ¿no? En Isaías 13:6. El día del Señor vendrá. Y aquí Pedro da una imagen de cómo va a ser esa venida del Señor, ¿no? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Así va a ser la venida del Señor, dice. Está sin aviso, mientras menos uno lo piense, ¿no? Cuando uno esté durmiendo. Y aquí lo podemos tomar de alguna manera que va a ser en un momento donde nadie se imagina la venida del Señor, ¿no? La Biblia nos dice que nadie sabe el día ni la hora cuando el Señor vaya a venir, ¿no? Nadie sabe el día ni la hora, solamente Dios lo sabe. Y dice su venida va a ser como ladrón en la noche, o sea, un momento que nadie se imagina, que van a estar durmiendo, en un momento donde realmente nadie puede imaginarse, ¿no? Y así como hemos estado viendo en este libro de Pedro, que van a venir burladores, que van a venir falsos maestros, que ya los hay y que mucho más van a ver en los tiempos finales, que para muchos creyentes estamos en los últimos tiempos por todos los acontecimientos que podemos observar, todos los eventos que podemos ver en Israel, por ejemplo, ¿no? Los ataques a Israel, al pueblo de Dios, los diferentes eventos que hay y las profecías que ya se han cumplido, ¿no? Ya no falta nada ya para que suceda el rapto de la iglesia, ¿no? El tiempo está cercano. Entonces, algo que también han mencionado ciertas personas que se hacen llamar creyentes, han dado una fecha, ¿no? Para el regreso de Jesús. Y realmente han quitado algo de lo que la misma Biblia nos dice, que nadie sabe el día ni la hora, ¿no?
Solamente Dios lo sabe. Y lamentablemente mucha gente, muchos creyentes, supuestamente creyentes, líderes, han dado una fecha, ¿no? Jesús va a venir el año 1914, ¿no? O el fin del mundo va a suceder en el año 2012. O Jesús ya vino, él estaba en los Estados Unidos, ¿no? En Norteamérica. Y lamentablemente hemos escuchado ese tipo de cosas que realmente la Biblia nos dice que nadie sabe el día ni la hora cuando Él vaya a venir. Pero esas palabras que han dado a aquellas personas, aquellos líderes, falsos maestros, nos da a entender de que realmente no eran verdaderos creyentes. Lo que dijeron no se cumplió. Por lo tanto, eso nos muestra que esas personas nada que ver con el cristianismo. Nada que ver. Y por lo tanto nosotros también, yo no soy quien para decir el Señor va a venir tal fecha, ¿no? Porque la Biblia me dice que nadie sabe el día ni la hora, solamente Dios lo sabe. Y cuando Él venga, va a ser en un momento donde menos la gente se lo espere, ¿no? Va a ser de sorpresa, como ladrón en la noche, nos dice Pedro, ¿no? ¿Qué tal ejemplo para reflejar la manera este evento de su venida, ¿no? Como ladrón en la noche, sin aviso, un momento sorpresivo, ¿no? Y nos dice también este versículo 10, dice, en el cual dice, los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quiero complementar con el versículo 11, pues, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, todos los elementos que componen al mundo físico serán deshechos por el fuego. Todo el mundo material se va a disolver. Tus posesiones, tu casa, tu carro, tu invasión, cualquier cosa, tu choza, tu ropa, cualquier cosa que tú hayas obtenido aquí en la tierra, se va a disolver. Es algo material, por lo tanto simplemente tiene un término. Y aquí en 2 de Pedro nos dice que estas cosas, dice, van a ser deshechas y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Todo. En el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, los cielos van a pasar, la tierra. Eso lo vimos, ¿no? Hace algunos meses atrás. El cielo y la tierra pasarán, dice, ¿no? Pero las palabras de Dios, la palabra de Jesús nunca pasará. Nunca va a pasar la palabra de Dios. Entonces, el mundo físico tiene un término. Y como hemos hablado de que la manera de cómo va a ser desechada el mundo es por fuego, dice, ¿no? Por fuego, ya no con agua, sino por fuego, ¿no? Entonces, nuevamente le repito, todo el mundo material se va a disolver. Todo el mundo físico va a ser desechado por el fuego. Entonces, todas tus posesiones, todo lo que hayas podido obtener material aquí en la tierra, va a ser deshecho, va a ser desechado por el fuego. Es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Y en el versículo 11
después de que Pedro haya dicho esto, de que todo este mundo físico, el cielo, la tierra, van a pasar, todos los elementos físicos de este mundo van a ser desechos, dice unas palabras en este versículo 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sabiendo esto, ¿no? Que el mundo va a pasar, que el mundo tiene un término. Este mundo material va a ser desechado. ¿Cómo no tú vivir una vida santa, una vida piadosa? Entonces aquí Pedro está haciendo un llamado para todos los creyentes. ¿A qué? A vivir de una manera agradable ante los ojos de Dios, una vida santa, una vida piadosa. Hemos hablado de esta palabra piedad, ¿no? Que significa tener el carácter de Dios, ¿no? O simplemente ser iguales a Dios. Entonces, esta es la manera de que nosotros debemos vivir como creyentes. Una vida santa, una vida que como hijos de Dios seamos semejantes a Él en carácter. Él es paciente, Él es fiel, Él es amoroso, Él es perdonador, Él es justo. Entonces todo esto, todo como es Dios, nosotros debemos imitarlo, ¿no? Esta es la manera de cómo debemos vivir. Entonces, Él está cerca. El Señor está cerca. Él está cerca. ¿Cómo no vivir una vida santa? Entonces tú, creyente, no te duermas. Estate despierto, ¿verdad? En las cosas espirituales. El Señor está cerca. Él va a venir. Y si está cerca, ¿cómo no vivir una vida santa ante los ojos de Dios, ¿no? ¿Cómo no vivir una vida piadosa? Una vida agradable ante sus ojos. Es como termina aquí diciendo Pedro en este versículo 11, ¿no? Ya que el mundo va a ser desechado, el mundo va a tener un término, ¿cómo no tú vivir una vida santa, una vida piadosa? Entonces, este mundo pasará. Nada de lo que hemos obtenido aquí en el mundo nos vamos a llevar. Entonces, vivamos también con el enfoque en las cosas de arriba, ¿no? Hagamos nuestro tesoro allá en el cielo. Hagamos nuestros tesoros allá. Yo sé que de repente tú tienes el deseo, ¿no? De poder tener, de lograr algo aquí en la vida, ¿no? Un estudio, una profesión, un hogar, ¿no? Una casa. Y claro, yo también tengo ese deseo también, ¿no? Para tener una comodidad, ¿no? Lo cual es bueno. No es malo, ¿no? Pero debemos entender que este mundo es pasajero y que más nuestro corazón debe estar en las cosas de arriba, no en las materiales de aquí en la tierra, ¿no? Que son importantes, sí, y son temporales, pero las cosas de arriba, dice, son eternas. Entonces es allí donde más nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra mente debe estar enfocada, ¿no? En las cosas de arriba. No es aquí en la tierra donde tú vas a vivir eternamente, o sea, en este mundo físico. Es en la presencia de Dios. Y es allí donde nosotros debemos hacer tesoros, dice, ¿no? En los cielos, en las cosas de arriba. Y ahí está una razón más. ¿Cómo no vivir piadosamente? Él está cerca y este mundo tiene un término, es temporal. ¿Cómo no vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida agradable ante los ojos de Dios? Versículo 12. Dice, versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Entonces, nuevamente,
el cielo y la tierra van a pasar, ¿no? Todos los elementos que, eh, que componen este mundo físico van a ser desechados, ¿no? Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aquí Pedro afirma, ¿no?, lo que ya un poquito les había mencionado, ¿no? Dice, nosotros esperamos esto, nosotros tenemos la esperanza, ya que este mundo va a pasar, nosotros tenemos la esperanza de vivir en, dicen, nuevos cielos, en nueva tierra. Un lugar donde Dios ha preparado para que tú como creyente, nosotros como creyentes vivamos con Él por la eternidad, con Dios. Dice, este lugar es un lugar, dice, de cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ya en este lugar, donde va a haber cielos nuevos y tierra nueva, ya no va a haber maldad. Ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber cansancio, ya no va a haber algo de lo cual tú te puedas quejar, ¿no? En este lugar ya no va a haber maldad, sino que Dios va a reinar. Dios va a reinar en este lugar y va a ser un lugar justo, donde toda lágrima, dice, Dios va a secar todas las lágrimas que hayamos derramado, ¿no? Ya no va a haber más dolor, no va a haber más lloro en la presencia de Dios, ¿no? Y este es el lugar, dice Pedro, que nosotros esperamos, que nosotros anhelamos. Por lo tanto, vivamos una vida santa y piadosa ante los ojos de Dios. Versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, nuevamente Pedro usando esta palabra, oh amados, ¿no? Por lo tanto, amados, ya que nosotros esperamos este lugar que Dios ha preparado para nosotros, los creyentes, dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, ¿no? En paz. Entonces prácticamente está repitiendo, ¿no?, que nuestra vida sea una vida intachable, irreprensible, santa, una vida piadosa, que tengamos el carácter de Dios. Esto es lo que nos dice Pedro en estos versículos, ¿no?, que vivamos de esta manera. El Señor está cerca y vivamos de esta manera santa, ¿no? Versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, Pedro nuevamente hace recordar lo que vimos en el versículo 9. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si tú estás pensando que hay mucha maldad en el mundo, ¿no?, como, ¿cuándo Dios ya va a parar esta maldad? Todo lo malo que podemos ver, oír, y todo lo malo que aparece en la televisión, ¿no?, las malas noticias, los asesinatos, las violaciones, la delincuencia, todo lo malo, ¿no?, que pueda haber. Acuérdate de esto, ¿no? La paciencia de Dios es para salvación. Realmente Dios desea que la gente pueda arrepentirse de las malas cosas que pueda estar haciendo. Este es el corazón de Dios, ¿no? Y nuevamente Pedro lo recalca aquí. Acuérdate de esto, no te olvides. Si Dios todavía no viene aún, es porque Él desea que la gente pueda arrepentirse. Su paciencia
La paciencia de Dios es para salvación, que la gente pueda arrepentirse. Pero de que va a haber un freno para el pecado, eso sí, de todas maneras lo va a haber, ¿no? Acuérdate, pero la venida del Señor va a pasar, va a suceder. El Señor vendrá y es allí cuando va a parar todo lo malo, donde Dios va a juzgar los pecados de la gente, ¿no? Acuérdate, Dios es justo y Él está siendo paciente para que la gente pueda arrepentirse y venir a Él. Pero eso no quiere decir que no vaya a actuar contra del pecado. Podemos ver de que Él es justo y Él va a venir. Él vendrá para terminar, ¿no? Finalizar ya con todos los pecados que hay en el mundo, ¿no? Y va a castigar, va a juzgar, ¿no? Al mundo, a las personas que practiquen el pecado, ¿no? Pero recuerda, su paciencia del Señor es para salvación. Y Pedro menciona, ¿no? Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces Pedro aquí está reconociendo a Pablo como un amado hermano. Dice que él con sabiduría, también él ha escrito muchas cartas, ¿no? A ustedes los creyentes. Y versículo 16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces aquí Pedro está afirmando que Pablo tuvo la oportunidad de escribir, ¿no? Y ser parte de la escritura guiada por Dios. Y Pedro afirma, ¿no? De lo que él escribió con gran sabiduría. Y ahí aún hay cosas que son difíciles de entender para Pedro mismo. Para Pedro mismo algunas cosas de las que Pablo escribió eran difíciles de comprender. Y dice, y en esas cosas difíciles de comprender, dice, aparecieron indoctos e inconstantes. Indoctos, que supuestamente eran hombres sabios, hombres que lideraban, hombres supuestamente inteligentes, torcían lo que Pablo había enseñado. Entonces, y Pedro afirma claramente que estas personas que tuercen, que distorsionan la escritura, y no solamente lo que Pablo pudo haber escrito, sino otra parte de las escrituras, estas personas que distorsionan, que tuercen las escrituras, simplemente lo hacen para su propia perdición. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Dice, estos falsos maestros, estas personas supuestamente inteligentes, supuestamente líderes, al torcer, al distorsionar las escrituras, al cambiar las escrituras, simplemente lo están haciendo para su propia perdición. O sea, este trabajo o lamentablemente este hecho que están haciendo ellos, de torcer las escrituras, los descalifica para la salvación. Aquella persona que tuerce, que cambia las escrituras y querer enseñar lo que él quiere, quitar a las escrituras, añadir a las escrituras, realmente lo está descalificando para la salvación. Entonces, al hacer esto de torcer la palabra de Dios, simplemente está haciéndolo para su propia perdición. Se está perjudicando a sí misma al torcer la palabra, al cambiar la palabra de Dios. Esto es lo que está pasando, ¿no? Y esto es lo que Pedro dice. Nuestro hermano amado Pablo ha escrito muchas cosas, de las cuales yo también les estoy enseñando,
y recordando, y de las cuales hay muchas cosas difíciles de entender. Y estos indoctos e inconstantes están torciendo, ¿no? Lo cual lo están haciendo para su propia perdición, porque están atrayendo para sí condenación al cambiar la escritura, la palabra de Dios, ¿no? Y es interesante que Pedro haga mención de Pablo porque en Gálatas, en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, justamente en la que Pablo escribe, él muestra un hecho donde Pablo tuvo que corregir a Pedro, ¿no? Por su hipocresía. Lo tuvo que corregir públicamente a Pedro, ¿no? Y aquí Pedro lo menciona en su carta, sin ningún remordimiento, sin ningún pleito, sino más bien reconoce Pedro la gran sabiduría que tenía Pablo y bueno, y lo reconoce como un amado hermano, ¿no? Para todos los creyentes. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno que lo haya mencionado también. Versículo 17 y 18 para poder terminar ya esta carta. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, las últimas palabras, los últimos escritos de Pedro es, hermanos o amados, sabiendo de antemano, tú cuídate, guárdate de estos falsos maestros, de estos burladores, de estos indoctos, de estos inconstantes. No sea que arrastrados por el error de estos hombres inicuos, pecadores, impíos, tú caigas de tu firmeza, ¿no? Entonces no pienses que tú porque tienes 5 años de creyente, 2 años de creyente, ya tienes un buen tiempo ya en el cristianismo, no puedes caer en algún engaño, ¿no? Esta es una advertencia para ti y para mí, de tener mucho cuidado del engaño. Tengamos mucho cuidado. Hay muchos falsos maestros, hay muchos burladores, muchos que quieren ridiculizar tu fe. Y ten cuidado de que caigas en su error y de lo que estás andando firme en el camino de Dios, simplemente te desvíes. Entonces es un llamado de atención por parte de Pedro al finalizar esta carta. No hay mucho engaño, sí, pero tú mantente firme en la verdad. Guárdate, ten mucho cuidado del engaño, de la mentira. Tengamos mucho cuidado, ¿no? Y como dice Pablo también, ¿no? El que piense estar firme, mire que no caiga, ¿no? De repente tienes 20 años de cristiano, 15 años de cristiano, 10 años de cristiano y dices, no, yo ya pasé de todo ya en el cristianismo. Me he ido a viaje misionero, me he ido a Israel, ya voy todos los domingos a la iglesia, ¿no? No va a pasar nada conmigo. No, 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 no. No pienses que por haber hecho todas esas cosas ya no vas a resbalar, ¿no? El que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, atento. Tengamos mucho cuidado, ¿no? Tengamos mucho cuidado todos nosotros como creyentes de caer en el engaño de los falsos maestros, ¿no? Y el último versículo dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que necesitamos hacer para poder estar firmes de una manera bien fundamentada, ¿no? Crecer, dice, en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En esto es lo que nosotros necesitamos crecer. Entonces, para estar firme, necesitas crecer. Necesitamos crecer
en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos crecer en su gracia. Entonces, una de las maneras para que tú estés firme realmente en el camino de Dios es creciendo en la palabra. Porque es por medio de la palabra que nosotros podemos conocer a Dios, conocer a Jesús. Entonces, al leer las Escrituras, al estudiar las Escrituras nosotros, es que cada día estamos creciendo un poco más. Entonces, lo que nosotros necesitamos mantener, hacer, es leer la palabra de Dios, para así poder conocerlo más a Él. Y así de esa manera crecer en su gracia, en su infinita gracia, ¿no? Crecer en Él, crecer en la gracia de Dios. Y para finalizar dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, tú necesitas conocer más a Jesús, necesitas crecer más en su gracia. Y Él, este Jesús es nuestro Señor y Salvador. Dice, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Dice, ahora y hasta la eternidad. Su mentalidad de Pedro era lo eterno, ¿no? Por eso es que muchas veces se está describiendo, ¿no? Este mundo va a pasar, pero nosotros esperamos el nuevo cielo, la nueva tierra, ¿no? Es estar en la presencia de Dios. Entonces dice, a este Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, a Él sea la gloria, desde ahora y para toda la eternidad. Es con Él que vamos a estar toda la eternidad, en su presencia. A Él sea la gloria, dice, ¿no? Y finaliza diciendo la palabra amén. En algunos manuscritos no aparece esta palabra amén, pero simplemente esta palabra amén lo que significa es así sea. Todo lo que Pedro ha estado diciendo, todo lo que Pedro nos ha enseñado en esta carta, en tanto en la primera como en la segunda carta, todas las advertencias en cuanto a los falsos maestros, en cuanto al conocerle más a Él, en cuanto a realmente esperar su venida, su regreso, está muy cerca. Dice, realmente así sea. La gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así sea. Es una expresión de agradecimiento, de que realmente todo lo que se ha dicho sea así como está determinado, ¿no? Amén, así sea. Así sea la gloria para Jesús. Amén, amén. Así sea. Solamente para Él. Esta es la palabra amén. Así sea. Entonces, la venida del Señor vendrá. Va a venir por su iglesia. Va a venir por su iglesia, ¿no? En el rapto. La segunda venida va a venir ya para establecer su reino y juzgar al mundo, ¿no? Juzgar al mundo. Establecer su reino, estar 1000 años, ¿no? En el llamado milenio y después la eternidad en su presencia, ¿no? El Señor está muy cerca. Por lo tanto, vivamos vidas santas y piadosas. Reflejemos realmente que tenemos a Dios, ¿no? Y que queremos ser semejantes a Él. Y bueno, recordarte también que la voluntad de Dios es que toda la humanidad pueda tener salvación, que todos puedan proceder al arrepentimiento, ¿no? Que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si es algo que tú estás escuchando por primera vez, entiende esto, que Dios desea que tú puedas tener salvación.
Lo que necesitas hacer es venir a Él en arrepentimiento y caminar con Él en su palabra, en su verdad. Eso es lo que necesitamos todos hacer, ¿no? Entonces vamos a orar para finalizar ya esta reunión, bueno, esta transmisión, y también finalizar ya este libro. Gracias a Dios por haberme dado la oportunidad nuevamente de poder leer un libro y poder terminarlo. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por todo este tiempo que me has permitido poder leer tu palabra. Es solamente por tu gracia y queremos seguir aprendiendo más, Señor. Queremos seguir creciendo más en tu palabra y bueno, que esta noche también hayamos podido conocerte un poquito más y poder entender tu palabra y por favor, Señor, ayúdanos a vivir vidas agradables delante de tus ojos, Señor. Vidas santas, vidas piadosas. Y te doy gracias, Señor, porque tú estás conmigo y con cada uno de nosotros podemos confiar en ti. Cuídanos en estos días y ayúdanos a vivir firmes en tu camino. Oramos en tu santo nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. Bueno, hemos terminado esta carta de 2 de Pedro. Espero que hayan podido aprender mucho. Bueno, y que sigan leyendo la palabra de Dios, ¿no? Que es una de las maneras de que podemos crecer como creyentes. Entonces, este domingo tenemos reunión a las 10 de la mañana en este mismo local, aquí en Jorge Basadre, con Pelitres. En la misma esquina, en el tercer piso. Local es amplio. Pueden venir a visitarnos también. Espero que puedan descansar bien esta noche y bueno, espero verlos el domingo. Gracias. Si Dios lo permite. Gracias. Cuídense mucho.